Muy buenas tardes, son las 13 horas en punto y aquí inicia la emisión central de Noticias 7. Soy Lautaro Andrade Castro con la información suscitada en este lunes 20 de julio del 2026. Por cierto, nuestro primer lunes, nuestra primera semana sin la Copa del Mundo. Para muchos, una de las mejores épocas del año. Hay mucha información que tenemos a propósito del triunfo de España, que ya llegó a su país, pero también los desmanes registrados por ese excesivo festejo, esa euforia y sobre todo el alcohol. Pero antes de hablar del Mundial, iniciamos con información local, con información de la policía, porque las fuerzas del orden lograron capturar a varios objetivos de prioridad en las provincias de Esmeraldas, Napo, entre otras, y entre los detenidos se encuentra alias Hamilton, un colaborador del grupo terrorista Oliver Sinisterra y además de otros integrantes de los Tiguerones. El operativo se realizó en un centro de salud de la provincia de Esmeraldas. Allí se halló a Hamilton S., alias Hamilton, cuando pretendía recibir atención médica después de salir herido de un enfrentamiento armado con otros grupos delictivos por el control de territorio. Tras ubicarlo, elementos del bloque de seguridad arrestaron rápidamente al sospechoso, presunto integrante del grupo de delincuencia común La Carbonera y también presunto colaborador del grupo armado colombiano Frente Oliver Sinisterra, quien ya registra una orden de captura vigente por el delito de asesinato. También en Esmeraldas, pero en otro caso, la policía asestó un duro golpe en contra de la banda de los Tiguerones. En el cantón Muisne se ejecutó una operación en los sectores de Santa Rosa y Las Américas, que dio como resultado la captura de 5 de sus integrantes, identificados como alias Bicho, alias La Fina, alias Elkin, alias Davy y Gaeli. En su poder se hallaron 4 armas de fuego, 38 cartuchos de diferentes calibres, 2 alimentadoras, material explosivo, también un bloque de marihuana, una computadora, una tablet y 5 celulares. Por otro lado, en Napo, se logró la captura de Pablo D., de 50 años, requerido mediante boletas de detención emitidas por la autoridad judicial competente por los delitos de violación y abuso sexual en contra de 2 menores de edad en 2014. El hombre fue puesto a órdenes de la justicia. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el ejército ecuatoriano logró un importante resultado operativo en los exteriores del terminal terrestre de Babahoyo en la provincia de Los Ríos. Durante patrullajes móviles de control, las fuerzas militares detectaron una estructura sospechosa a pie de la carretera, la estamos observando, un cambuche, podríamos decirlo así, y tras una inspección exhaustiva, se localizó adentro a un hombre con historial delictivo, quien fue aprehendido de inmediato. Ahí lo vemos justamente al sujeto, pero además, en el interior de este inmueble, no sé si llamarlo así, se encontró un arma de fuego y 5 armas blancas que fueron retiradas de circulación. Estos elementos podrían haber sido utilizados por el sujeto para cometer varios delitos en Babahoyo. Ahí observamos cómo los militares revisaban entre sus pertenencias y fue así que encontraron a la pistola y los cuchillos. Vamos a la provincia de Santa Elena porque la policía inhabilitó una pista de aterrizaje clandestina de 700 metros de longitud, esto en el sector de Chanduy. Este sitio era utilizado estratégicamente para actividades ilícitas que estarían vinculadas al narcotráfico. El despliegue táctico fue ejecutado por un contingente de élite conformado por 63 servidores policiales, eso sí, en conjunto con el GIR y también con el grupo G3. Con esta acción, dice la policía, se debilitan a la logística de las estructuras criminales que operan en la zona costera del Ecuador. Hay un nuevo grupo de delincuencia organizada que ha aparecido en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Se lo identifica por la Policía Nacional y este mismo grupo recibió un golpe el fin de semana al efectuarse un operativo que permitió la captura de uno de sus integrantes. La banda se denomina La Ciate por ubicarse en ese sector del cantón esmeraldeño y el aprehendido es alias Mártires, un hombre que habría participado en hechos violentos y en el tráfico de drogas. Cuando lo detuvieron en el interior de la casa,
encontraron un arma de fuego, pero además estas 15 bolsitas de marihuana que servirían para actividades de microtráfico. Y atención, porque en lo que vamos de este año, 25 menores de edad han sido asesinados en la provincia de Manabí, presuntamente por estar involucrados con bandas delictivas. La policía denuncia que los mismos jóvenes hacen transmisiones en vivo en las redes sociales, identificándose como parte de los grupos criminales. Las constantes muertes de jóvenes en la provincia de Manabí levantan las alertas de la Policía Nacional. Una de las últimas víctimas es tan solo un menor de 15 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la cooperativa Sí Vivienda en el cantón de Manta. Para el comandante de policía William Calle, existiría un enfrentamiento de bandas criminales donde estarían involucrados dichos jóvenes, que asegura reclutan a otros menores y se promocionan en redes sociales. Andan haciendo unos live en TikTok, indicando que yo soy chonero, que yo soy lobo, y es de esas personas que le están asesinando a los muchachos de 15, 16 años, se están identificando ellos con las organizaciones delictivas. Las autoridades consideran que el enfrentamiento en las calles también se da en las redes sociales y hace un exhorto a los padres de familia para que revisen qué hacen sus hijos con el internet. Yo hago un llamado especialmente a los padres de familia: controlemos de mejor manera a nuestros hijos, controlemos con quién están andando, qué están haciendo en las redes sociales, están asumiendo ahí con armas de fuego, con fusiles, con uniformes de policías, entonces estamos viendo de que hay un enfrentamiento a través de las redes. El trabajo de la policía ya ha dado frutos y ha permitido relacionar a por lo menos 8 sicarios con varias muertes violentas. Solo el día de hoy estamos vinculando ya a 2 personas en estas muertes y son los que se les encontró con los uniformes policiales. A los de este ciudadano de 18 y 19 años estamos vinculándole en 2 muertes de 2 estudiantes. Entonces estamos trabajando y usted está viendo que estamos resolviendo los casos. Mire, el día de hoy estamos vinculando a 8 sicarios, a 8 personas en diferentes actos delictivos. Las autoridades ya dan seguimiento a estas transmisiones en vivo y realizan un trabajo detallado para saber quiénes están detrás de estas cuentas. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos con otros temas, porque la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional continúa con el trabajo de mejoramiento y socialización del proyecto de ley que establece sanciones más duras para los reclutadores justamente de niños y adolescentes a los grupos de delincuencia organizada. En esa mesa legislativa se realizó este lunes un conversatorio técnico con la intervención de varios expertos. Nuestro compañero, por cierto, Javier Ceballos, estuvo en el lugar y nos tiene más detalles de lo que se dialogó en este encuentro. Javier, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, Lautaro. ¿Cómo estás? Un excelente inicio de semana para ti y para todos nuestros amigos televidentes. Bueno, yo te cuento que acá en un hotel del norte de la ciudad de Quito, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional desarrolló una mesa técnica para receptar criterios desde varios sectores que van a nutrir el informe para segundo debate del proyecto de ley que justamente aumenta las sanciones a quienes recluten a menores de edad para que formen parte de los grupos de delincuencia organizada. La presidenta de la comisión, Diana Jacome, señaló, entre otros detalles, que justamente el proyecto final o el informe para segundo debate apunta justamente a ejercer un mayor control respecto al tema de plataformas a través de redes sociales, donde se ha detectado que justamente hay el reclutamiento o esta invitación a jóvenes a participar de los grupos de delincuencia organizada. Escuchemos. Es importante tener el control sobre las plataformas de redes sociales en cuanto a qué se está publicando e inmediatamente generar una alerta para el bloqueo de ese tipo de contenidos. Para que se entienda bien esto, contenidos de jóvenes tratando de llamar la atención de otros adolescentes o bandas criminales que tratan de inducir a jóvenes a que sean parte de las estructuras. Ese tipo de contenido lo queremos controlar. Otro componente de esta iniciativa apunta también a fortalecer el trabajo de los organismos locales y de las autoridades del sistema educativo.
y es desde ahí que tenemos que fortalecer las capacidades del personal educativo, del personal de la fuerza civil, de la fuerza militar, del personal de cada una de las instancias en donde pueden detectar que esto pueda ocurrir. Si hoy nuestros espacios, por ejemplo, las comunidades de fe, no saben manejar un caso como esos, ¿cómo derivamos este caso? ¿Cómo le hacemos conocer a la policía? ¿Cómo sabemos si el profesor tiene que decirle o no al DC o tiene que decir o no al distrito? El informe para segundo debate de este proyecto de norma se tiene previsto que esté listo ya en el transcurso de los próximos días. Estas las novedades, Lautaro, desde el norte de la ciudad de Quito. Voy contigo, tú tienes más noticias desde estudios. A todos, un excelente lunes. Gracias, Javier, por ese reporte. Efectivamente tenemos más información y es que en una maniobra de auxilio el ejército ecuatoriano ejecutó con éxito una evacuación aeromédica de alta precisión en la provincia de Sucumbíos. La misión fue desplegada tras el accidente de un ciudadano ecuatoriano que estaba haciendo trabajos de producción audiovisual en una zona bastante remota, a 5 horas de camino del Hotel Reventador, esto en el cantón Gonzalo Pizarro. La víctima sufrió graves lesiones tras el impacto de un árbol, dada la que no pueden ingresar al terreno por la complejidad y la urgencia del cuadro clínico. Se activó una respuesta conjunta con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y también con el Cuerpo de Bomberos del Lago Agrio. La capacidad operativa de las fuerzas militares fue determinante, pues se utilizaron medios aéreos de ejército para la extracción mediante suspensión con camilla de emergencia, que es lo que estamos viendo en pantalla, y gracias a la rápida intervención, el ciudadano fue trasladado oportunamente a una casa de salud donde recibe la atención médica necesaria tras el exitoso operativo de rescate. Bien. El procesado y prófugo de la justicia, por cierto, Javier Jordán, fue visto en la final del Mundial que se llevó a cabo en Nueva Jersey, ahí lo vamos a observar, en Estados Unidos. Jordán incluso se atreve a dar un pronóstico deportivo al ser entrevistado por un reportero que posiblemente no lo reconoció. Pero esta nueva aparición se da en medio de un pedido de extradición que hizo la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana en su contra para que responda ante el juicio del caso Metástasis, donde es procesado por delincuencia organizada al tener supuestos nexos con el narcotraficante Leandro Norero. Pero además, Jordán está vinculado como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Aún así, lo vemos caminar tranquilamente en los Estados Unidos y asistir a eventos masivos. Diana Atamaín presentó este lunes su renuncia como consejera electoral del CNE. La exfuncionaria de Estado ingresó a esa institución en agosto del 2018 y en noviembre de ese año fue designada como presidenta, es decir, ocupó ese cargo hasta el 11 de junio de este 2026, cuando luego de casi 8 años fue destituida por mayoría del Pleno del CNE. José Cabrera fue electo como su sucesor y semanas después, lo vemos ya en pantalla, anunció que se haría una auditoría a la gestión de Atamaín. La expresidenta del órgano electoral no ha explicado sus razones para abandonar el CNE. Ella perdió el cargo de presidenta, pero seguía trabajando como consejera. Sin embargo, se va de esa institución a 3 meses de las elecciones seccionales. 13 horas con 16 minutos y vámonos hasta Turquía, donde se estaba desarrollando un festival tradicional de parapente. Sin embargo, un experimentado piloto de 48 años que había viajado especialmente desde Antalya perdió la vida tras desplomarse de una altura de 30 metros. El suceso sucedió cuando Kort despegaba de la montaña Tek. Imágenes registradas por testigos muestran cómo, tras abandonar la rampa, el piloto perdió la sustentación de forma abrupta debido a una ráfaga de viento que no estaba prevista, y esto lo hizo caer contra una superficie rocosa, y aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Estatal de Auslar y recibió maniobras de reanimación, lastimosamente el impacto fue fatal y se confirmó su deceso minutos después. Ahí vemos otra vez las imágenes de cómo cae el parapente. No sé si podemos un minuto quitar las barras. Bueno, vamos a otra información también muy llamativa, y es que hubo un devastador temporal de lluvias que ha golpeado con dureza al sur de Chile
impactando principalmente a las regiones de Atacama y la Araucanía. Las autoridades han confirmado un saldo trágico de 5 fallecidos, 4 desaparecidos y 17 heridos, en una emergencia que ha desbordado toda capacidad de respuesta. Cerca de 100.000 personas permanecen aisladas debido a las inundaciones y el balance oficial presentado por el subsecretario de Riesgos de Chile del Interior, Máximo Pávez, y la directora del Senapred, Alicia Cebrián, revelan que hay por lo menos 2.200 damnificados, de los cuales 1.100 ya fueron trasladados a albergues de emergencia. Una rutinaria inspección de transporte público en Querétaro, México, escaló a un episodio de pánico cuando el conductor de una unidad evadió a los inspectores de la Agencia de Movilidad, desatando una persecución de alto peligro con pasajeros a bordo. El incidente, captado en video, que rápidamente, por cierto, se han viralizado, documentó momentos de extrema tensión dentro del vehículo, entre gritos y súplicas de los usuarios, quienes clamaban desesperadamente al chofer que detuviera la marcha. Escuchemos un poco. Llegaron al punto de implorar por la seguridad de los menores que viajaban en la unidad con frases como "detente, por favor, traigo a mis bebés". Bueno, el operador continuó con su huida y se fue desde la capital queretana hacia la carretera federal. Nunca paró y la persecución finalizó en el municipio de Pedro Escobedo, donde elementos de la Policía Estatal lograron cerrar el paso al transporte y asegurar al conductor. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas lesionadas ni han revelado las causas de esta evasión o la situación jurídica actual del detenido, pero es un caso que reaviva la exigencia social por mayor control en el transporte público y el respeto estricto a las normas de seguridad de los pasajeros. Imagínense ustedes estar montado en este vehículo y que suceda semejante tragedia.